bien, ya comenzando los workshops en esta segunda jornada, manos a la obra, y hoy día me toca moderar este tema de conversación, que es la gestión de los residuos y por supuesto la economía circular. Me vuelvo a presentar, por si no me conocen, estuve moderando la charla magistral. Soy Andrea Obaid, periodista especializada en ciencia, tecnología y medio ambiente. Bueno, y vamos a estar hablando de temas muy interesantes, vamos a tener también la participación, igual que ayer a través de Menti, y ya les voy a dar las instrucciones para que ustedes participen, hagan las preguntas, ¿no? Vayamos también completando los gráficos que se van viendo con las preguntas asociadas, y eso va a ir generando la tendencia a la conversación con nuestros próximos invitados y por supuesto profesionales que nos van a ir contando sus experiencias y compartiendo toda la información. Bueno, quiero presentar a continuación a nuestra primera invitada. Ella es Verónica de la Cerda, gerenta general de Triciclos, también gerenta de proyectos de RIGK Chile, y pertenece además a la gerencia de ProRep y forma parte del sistema de gestión REP para envases y embalajes industriales. Cargos que tienen un gran enfoque, por supuesto, en impulsar la economía circular, y Triciclos ha sido una empresa emblemática en lo que es la gestión de los residuos también domiciliarios y impulsora de la ley de responsabilidad extendida al productor, trabajando con el Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, Verónica hoy va a presentar un foco estratégico con la gestión de los residuos, va a tener una mirada, por supuesto, de lo existente y cómo ir incorporando todas estas experiencias a la industria de la construcción. Quiero recordarles que nos pueden mandar preguntas, como les digo, a través de menti.com. También la gente que quiera compartir impresiones, pantallazos, comentarios, lo pueden hacer con el hashtag en Twitter, que es ENASUM 2021, en este Encuentro Nacional de Suministros 2021. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Qué bueno. Verónica, quiero invitarte entonces a que nos cuentes tu testimonio, que nos presentes este caso para después ya dar pie a nuestro panel de conversación y las preguntas de quienes están conectados. Perfecto. Traigo aquí un poco de acompañamiento gráfico. Cuéntame si se ve Se ve todo perfecto, bien. súper bien. Perfecto. Habitabilidad circular, triciclos. Bueno, ya el nombre de lo que les quería hablar es un poco diferente porque quería que pensáramos no solo en los residuos desde la perspectiva de los residuos que quedan en la obra, ¿cierto? En la construcción, sino que pensemos en los residuos como un todo. Así como en Triciclos generalmente tratamos de ir más allá de lo que son envases y vamos pensando en los diferentes tipos de cosas, ¿cierto? Que consumimos y cómo estas pueden generar residuos. Bueno, pensemos el sector de la construcción en todas las diferentes componentes de su cadena de valor y cómo ahí hay unas tremendas oportunidades para generar valor positivo. Hoy día el contexto yo creo que todos lo tienen muy claro y ya hubo una presentación, me imagino, donde se generó bastante concientización sobre el tema, pero en Chile un poco menos del 40% de los residuos inertes que se generan vienen de la construcción y de demoliciones. Por lo tanto, este sector es un sector relevante y el tema de los residuos le compete, ¿cierto? Es algo que efectivamente todas las empresas que están hoy reunidas, ¿cierto? Deberían comenzar a mirar con atención. Pero yendo un poco más allá, y pensando más en la problemática ambiental general, resulta que 30% del consumo energético mundial corresponde al sector residencial. Y recordemos que cuando hablamos de la crisis climática, hablamos de emisiones, ¿cierto? Y cuando hablamos de emisiones, hablamos por un lado de energía directa, fuentes de energía, consumo, eficiencia, etcétera. Y por otro lado, hablamos de los bienes, ¿cierto? Y qué se puede hacer en torno a economía circular o una mejor utilización de nuestros recursos. Entonces, es importante y a lo largo de lo que vamos a hablar vamos a tener siempre esos dos mindsets, ¿cierto? Energía y también economía circular. Hoy día, efectivamente, la sostenibilidad en la construcción ha ido adquiriendo un lugar especial en las agendas de acción climática y la construcción sostenible está cada vez más vinculada a la acción climática. Hay grandes empresas en el sector, en el rubro, ¿cierto? En los diferentes espacios del rubro de la construcción que se han comprometido al Race to Zero, ¿cierto? Esta carrera a
generar una reducción significativa en las emisiones para incluso llegar a niveles de cerrarlas para poder conseguir no superar, ¿cierto?, el 1,5 grado de temperatura. Y para poder alcanzar esta carbono neutralidad al 2050, se necesita que 25% de la producción global de concreto, por ejemplo, sea carbono neutral. Y ahí se abre un espacio enorme, ¿cierto? O sea, en las diferentes partes de la cadena de valor, desde, bueno, las extracciones, cómo hacerlas legales, cómo tener trazabilidad completa, cómo tratar de extraer lo menos posible, ¿cierto? Y de ahí se te juntan las piezas de la cadena, pero a su vez también cómo mantener la trazabilidad a lo largo de toda esa cadena para garantizar que efectivamente tengamos menos emisiones. Y después, evidentemente también en la operación de toda nueva infraestructura tiene que estar considerado que sea emisiones netas cero y con una reducción de 40% asociada a la etapa de la construcción. Son desafíos enormes, son desafíos que hay muchas empresas que ya están avanzando y a nivel internacional y nacional se están empezando a hacer cosas y eso es una buena noticia. La urgencia es enorme, efectivamente tenemos poco tiempo, pero necesitamos ir avanzando en estos ambientes. Lo que les estaba hablando antes en temas energéticos, hoy día hay países que están avanzando consistentemente en implementar políticas de eficiencias de consumo, usos de cierto de energía renovable. Chile es un país donde hay un tremendo potencial. Manejar el recurso del agua, un tema que se ha hablado mucho estos últimos días, dadas las grandes sequías que ya, bueno, están un poco instaladas, ¿cierto? En Chile sobre todo. Localizaciones sostenibles, ya pensando en, no es solo, ¿cierto?, el producto, el edificio, la construcción, sino que, bueno, dónde está emplazada y por lo tanto, qué otro tipo de impactos puede generar al crear, ¿cierto?, una construcción en un lugar determinado. Evidentemente ir a temas de la selección de materiales, recursos y la calidad ambiental en el interior. Chile no está atrás, Chile está avanzando y aquí se juntó, ¿cierto? Se juntaron varios gremios y se lanzó este Construye 2025 y dentro de esa iniciativa, ¿cierto? Encontramos la hoja de ruta para la construcción que pone desafíos sumamente interesantes y además un esquema de gobernanza que puede garantizar que esto efectivamente vaya avanzando. Te menciono algunas, ¿no? El 50% de las edificaciones en infraestructura pública nueva de Chile deberían contar al 2035 con criterios y atributos circulares acreditados a través de certificaciones, ¿cierto? Entonces, qué relevante no solo poner el hincapié en que hagamos las cosas bien, pero que las hagamos certificado, que haya una trazabilidad para garantizar ciertos estándares, porque eso solo le conviene, ¿cierto?, a toda la industria, porque se van estandarizando procedimientos y al mismo tiempo se van compartiendo, ¿cierto?, prácticas para poder llevar a una construcción más sustentable. Hay muchas iniciativas dentro de esta hoja de ruta que lo interesante que tiene es que analiza, ¿cierto?, toda la cadena de valor. No basta con pensar, bueno, mientras construyo no genero residuos o construyo pensando en que la climatización de ese espacio sea la apropiada para un uso energético. Hay muchas otras etapas y como siempre decimos en Triciclos, la basura es un error de diseño, bueno, eso es aplicable a todo, ¿no? Entonces, en la etapa de diseño de un edificio, qué relevante es no solo pensar en qué tipo de materiales estoy utilizando, cómo va a ser la usabilidad de ese edificio, pero incluso después llegar a pensar, ¿y qué va a pasar cuando ese edificio ya no se le dé el uso para el cual fue construido? ¿Qué va a pasar después? ¿Lo vamos a demoler? ¿Qué va a pasar con esos materiales? O bien, lo voy a construir de tal manera que pueda después servir para ser utilizado de otra manera. Son mindset que tenemos que empezar a incorporar. La hoja de ruta hace además un doble clic, ¿cierto? Yendo a temas aún más específicos, cómo fabricamos, ¿cierto?, con materiales más ecológicos, o sea, que tengan un impacto ambiental menor o incluso ojalá fuesen regenerativos. Cómo velamos por que el transporte, ¿cierto?, todo lo que tenga que ver con las operaciones también generan un impacto importante en términos de emisiones, sea reducido, ¿cierto?, en emisiones. Y eso tiene un componente de qué tipo de combustible, ¿cierto?, o más bien qué tipo de energía utilizamos, así como también cómo somos lo más eficientes posible en el uso del transporte. Durante la construcción, la operación, ¿cierto?, lo que les mencionaba antes, qué pasa con ese edificio después, son todo temas que necesitan ser pensados y para los cuales vamos a empezar a avanzar en Chile, a ponernos metas, y eso ha sido una
un gran avance y creo que puede ser sumamente relevante para conseguir, ¿cierto?, nuestra meta de reducción de emisiones. A nivel mundial, ejemplos hay varios. En Australia, que entiendo que la speaker anterior venía de allí, hay, por ejemplo, Lendlease, que es una constructora, una inmobiliaria, un inversionista que tiene incorporado en su propuesta de valor esto. O sea, generan valor entendiendo que no se puede hoy construir de cualquier manera, que existe ahí, ¿cierto?, un mercado para construir bien, para preocuparte también de la integración de esa construcción en las ciudades y evidentemente también todo lo que todos los colaterales, ¿cierto?, tanto de la producción como del momento en el que la gente ya vive en esos territorios, en esos espacios. En Chile tenemos a E2E Chile, ¿cierto?, que oye, una iniciativa interesante de tratar de ir a replantearte la materialidad, ¿cierto? Dices, ¿cómo efectivamente podemos de repente pensar en otras maneras de generar un mismo producto con características o que vaya a resolver problemáticas que son las mismas que necesitamos hoy de los edificios, pero utilizando materiales donde podamos reducir la capacidad, el nivel de extracción, ¿cierto? Y tal vez hacerlos de una manera más renovable en el uso de los recursos, ¿cierto? Después, evidentemente, pasamos al momento de la operación y aquí en Triciclos tenemos, ¿cierto?, estos sistemas de gestión basura cero, como tú en el minuto de empiezas a construyes pensando, ¿cierto?, con una lógica de que en ese edificio no solo a la hora de la construcción, sino que a la hora de la usabilidad exista todo lo necesario para poder eliminar el concepto de basura y no solo, ¿cierto?, diseñar apropiadamente, pero tener toda la infraestructura necesaria y la logística comprometida como para poder hacerte cargo de aquellas partes que son reciclables, que son un componente súper importante dentro de la generación de residuos en el día a día. Tenemos también proyectos más pequeñitos, porque a veces uno dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿No? Soy una constructora, estoy entendiendo este tema, ¿por dónde empiezo? Acá hay un desafío cultural también en torno a la organización, en torno a los trabajadores, cómo podemos empezar a dar pasitos hacia, ¿cierto?, una cultura de sostenibilidad. Bueno, nosotros hemos instalado con diferentes inmobiliarias estos puntos limpios perimetrales que lo que hacen es aprovechar, ¿cierto?, que tienes este espacio físico utilizado, bueno, cómo puedes generar una vinculación con la comunidad a través del reciclaje, colocando estos puntos limpios que sirven para quienes viven en el entorno puedan efectivamente llevar sus materiales reciclables si esa comuna o ese barrio no está cubierto por los sistemas de colecta domiciliaria, pero además te sirve para recolectar todos los residuos generados por la operación de la construcción, ¿cierto? Y ahí lo que hemos visto en Triciclos es que siempre estos proyectos que tal vez son pequeños te sirven de ancla para después ir generando una cultura de sostenibilidad en tu empresa y así de esa manera empezar a tener el talento orientado a resolver los problemas más grandes. Hoy día tenemos una tremenda oportunidad, visto que hay demanda, ¿cierto?, cada vez más orientada a un tipo de construcción que no solo sea sustentable en el momento de ser producido, ¿cierto?, este edificio o lo que fuese que estamos habitando, pero que también me permita a mí, ¿cierto?, como usuario, llevar una vida más sustentable. Hoy día más del 80% de las personas que busca, ¿cierto?, casas o departamentos para comprar en la región metropolitana valora este tipo de cosas como sistemas combinados de calefacción, medidas de protección, ¿cierto?, contra el calor en verano, de tal manera de no tener que estar usando, ¿cierto?, tanto aire acondicionado, equipamientos de bajo consumo eléctrico, ¿cierto?, que además influyen directamente en el bolsillo, ¿cierto? Todo ese tipo de iniciativas hoy día están cada vez más y más valoradas, lo que no representa más que una tremenda oportunidad para ir a entregarle a ese usuario la habitabilidad, ¿cierto?, que puede permitirle tener una vida un poco más circular. Así que creemos que hay una tremenda oportunidad en el que el sector de la construcción vaya avanzando hacia contribuir positivamente a la sostenibilidad y a la reducción, ¿cierto?, de los efectos del cambio climático. Gracias, Andrea. Genial, muy interesante, Verónica. Yo creo que tantos desafíos que se deben incorporar de quienes nos están hoy día viendo, ¿no?, que nos están
escuchando. Yo creo que, como decía antes, todos somos gestores de cambio, todos podemos hacer algo. Yo creo que también tu caso, tu testimonio nos inspira a seguir esta senda y sin duda la colaboración con otras empresas, con instituciones que están trabajando por esto es clave. Verónica, te quiero invitar a que seas parte de este panel, que quiero presentar también a nuestros otros dos invitados y a las personas que están conectadas a que también participen con las preguntas. Vamos a tener la misma modalidad que ayer, ¿no? A través de Menti. Así que quiero presentar para acompañarnos a Ann Biel, gerente de proyectos de RIGK. ¿Cómo estás, Ann? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, un gusto estar contigo acá de forma telemática y también quiero saludar a Álvaro Conte, gerente general de RegMac. ¿Cómo estás? Muy Álvaro, bien, bienvenido. muy bien, gracias, gusto de saludarte y de invitarnos. Gracias por la invitación. Álvaro, baja un poco la pantalla de tu computador porque te ves cortado, así que para que se te pueda ver mejor ahí el rostro. Si lo puede, eso, ahí mucho mejor. Sí, porque se te Ya, veía, se veía mucho aire arriba. Ahí sí, ahí ya, estamos perfectos. Bueno, quiero invitarlos a que ustedes puedan participar. De nuevo, en la misma modalidad, menti.com, ya pueden ver ahí en la pantalla, sale un código, ustedes lo ingresan a través de su celular o de su computador de forma horizontal, es mucho mejor también para las preguntas y respuestas. Ahí está el código, como lo ven, ¿no? El 87 89 21 13, lo pueden ver y vamos a comenzar entonces con esta primera pregunta. Lo que sí es importante que ahora vamos a tener una modalidad diferente donde hay una parte donde dice abrir Q y A, que es Question and Answers, donde ustedes pueden apretar el botón y escribir una pregunta o comentario. Esto es adicional a las preguntas que se van a ir generando con los gráficos y con las respuestas, porque son preguntas que le vamos a hacer a nuestros invitados hoy día. Así que además de participar con esto, pueden hacer preguntas directas a través del Q&A, Question and Answers, donde ahí pueden escribir entonces y generar esta interacción. Si tienen preguntas para los panelistas, atención entonces y empiecen a hacerlas. Ya, vamos con la primera. ¿Qué iniciativas de economía circular en construcción conoces? La idea es que a través de menti.com con el código puedas ingresarlas y así vamos comentando con Álvaro, Ann y Verónica. Y después vamos a tener más preguntas. Así que mientras van apareciendo, me gustaría que cada uno de ustedes a lo mejor destacara una mientras nuestros queridos eh, ya invitados, conectados, van comentando. Álvaro, ¿cuál tú destacarías? ¿Alguna iniciativa de economía circular que conozcas en la construcción y que te gustaría destacar? eh, a ver, yo iría al revés, digamos. Yo destacaría que no se emplee más madera en en la obra de erección de la construcción. La cantidad de madera que se desecha diariamente es impresionante, en circunstancias que la construcción es básicamente de hormigón armado. Entonces, a uno le causa extrañeza este mal empleo de la madera. Es cierto, son maderas de pino, madera relativamente ordinaria, digamos, de deforestación que puede ser recuperable fácilmente. Pero igual es un bien, o digamos, es un recurso que se pierde, que no tiene una segunda utilización. O sea, hay un Yo eso, problema que tenemos que enfrentar, que es lo que tú dices de la madera, y que tiene que tomarse una estrategia de economía circular sin duda en esta área de la construcción. así es, yo la reemplazaría por materiales metálicos que pueden ser recirculables y pueden ser reutilizables, teniendo buen cuidado de los ensambles de ellos, de la mantención de estos materiales metálicos, por así decirlo. Perfecto. Mira, ya nos están llegando algunas respuestas, también lo voy a preguntar a Ann. Mira, muchos dicen que no conocen ninguna relevante, o sea, que igual es preocupante. Varias dicen lo mismo, ¿no? Algunos dicen reciclaje de materiales, como tú dices, ¿no? Alternancia de materiales. Por ejemplo, una propuesta también de otro tipo de pintura. Acá, por ejemplo, también lo que señalaban ayer, como esta plataforma de tipo B2B para conocer todos los proveedores que hay en el mercado que también sean más sustentables. Acá reciclaje de pintura, después hormigón armado, algunos que son escombros, ¿no? Usar escombros de hormigón armado.
¿tú qué iniciativa conoces que a lo mejor puedas destacar y que también puedas compartir con quienes están acá viéndonos que no conocen tantas iniciativas y que me parece súper preocupante en todo caso? Ya, definitivamente es preocupante. Yo creo que hay, bueno, aparte de las iniciativas muy puntuales, decimos, de la reciclaje de algunos materiales, también podemos ver iniciativas como la que mencionó la Verónica también, como la hoja de ruta Construye 2025, que al final, a un marco mucho más grande, empuja la economía circular. Y también hay otras iniciativas que vienen de en distintos formatos. Yo, obviamente, como vengo de empujar especialmente la ley REP en Chile, que yo o nosotros también veamos como iniciativa que empuja la economía circular, porque se trata de fomentar exactamente esa, todos probablemente la conocen, la jerarquía de manejo en los residuos, que va desde reducir, bueno, la mejor basura es la que no se genera primero, como dice también la Verónica, que hay un error en diseño, que se produce una basura, un residuo, pero también que viene de la reutilización, que definitivamente es uno de los conceptos en la economía circular, o sea, reutilizar, remanufacturar, rellenar industrialmente algunos de los productos como que se ponen en el mercado y tratar ahí hacer la circularidad. Y si eso todo no está posible, ni reducir ni reutilizar, a menos reciclar los residuos que se ponen o que se generan. Y ahí viene directamente la ley REP, que al final obliga a los productores, por ejemplo, en el sector de construcción, son todos los insumos de la construcción, todos los que producen esto, a financiar y organizar el reciclaje según las metas que pone la ley. Entonces, eso también empuja muchísimo la economía circular, porque ahí vamos a ver una industria nueva de reciclaje, de reutilización, y que también ofrece sus servicios definitivamente al sector construcción. De todas maneras, mira, acá estaba leyendo alguna otra respuesta, como por ejemplo reciclaje de hormigón, techos verdes, ¿no? Huertas, también en las azoteas, sistemas de tratamiento de aguas mediante humedales, ¿no? Artificiales. A mí me tocó ver algunos casos de éxito bien interesantes, sobre todo en el manejo de escombros, ¿no? Y la reutilización de estos en seminarios de Construye 2025, ¿no? Y de toda esta iniciativa que tiene el MIMBU, pero son muy pocos. Yo creo que hay mucho que hacer y por eso es tan importante este workshop y en general esta jornada donde tenemos que tratar de ver esto, o sea, de economía circular, de reutilizar, de reciclar, de tratar, ¿no? Desde el inicio hasta el final el manejo de esto. Mira, vamos a ir a la siguiente pregunta ahora. Dice, ¿en qué etapa creen que hay la mayor cantidad de actores responsables de generar residuos? ¿Extracción, producción o construcción? Vamos a ver entonces qué responden ustedes a través de menti.com con el código que sale arriba. Entonces, ¿en qué etapa crees tú que hay mayor cantidad de actores responsables de generar los residuos? Vamos a ver ahí los gráficos, qué opinan ustedes para que voten y vamos a ir comentando, ¿no? De acuerdo a las respuestas. Extracción, producción o construcción. Bueno, ya sabes, la extracción de residuos que se produce al generar un elemento constructivo. También tenemos la construcción, ¿no? Que es cuando es industrial, los residuos que se generan son mínimos y los residuos son parte del BIM, ya que este proyecto se debe incluir los diseños para no generar residuos, ¿no? Y en la etapa del BIM se deben evaluar también los residuos. Es imposible no generar algo, pero la idea es reducir al máximo. Vamos a ir viendo entonces qué pasa. Construcción, ahí votaron todos. ¿En qué etapa crees tú que hay mayor cantidad de actores responsables en generar residuos? Construcción. ¿Qué opinas al respecto, Verónica? Oye, bueno, yo estoy de acuerdo cuando estamos hablando en términos de la generación de residuos, le falta una etapa, ¿no? Y que tiene que ver al final también en la habitabilidad, o sea, en el momento en el que utilizamos esos edificios y ahí probablemente hay un componente súper importante. Yo creo que no hay que dejar de considerar una problemática que es súper relevante a la hora del tratamiento de los residuos, que tiene que ver con la informalidad en esas tres etapas. Porque cuando tú estás analizando la etapa de extracción, producción y construcción
bajo los canales tal vez más tradicionales, las empresas más constituidas, ¿cierto? Hay un montón de preocupación por algunos ítems, por legislación, ¿cierto? Tú misma lo mencionabas, bueno, hay que cumplir con ciertos... No, pero hay, hay un sector informal importante y ahí la informalidad no solo trae ciertas consecuencias económicas, sociales, pero la consecuencia ambiental es enorme. En nuestra experiencia hemos tenido, no sé, que trabajar con clientes que tratan, ¿cierto?, de resolver ciertos problemas de la cadena, pero que les resulta sumamente complicado cuando no tienen cómo trazar hacia atrás, ¿cierto?, lo que está pasando en la cadena de suministro, dado los altos niveles de informalidad. Pero si me permites, te quería dar un ejemplo de la pregunta anterior. Nosotros trabajamos con una empresa DBP, ¿cierto?, de marcos de ventanas, etcétera, que lo que hicimos fue implementar un proyecto que puede parecer una tontería, pero es sumamente importante, que es en todos los restos, ¿cierto?, de lo que sobra de los marcos de ventana y etcétera, que se van adaptando en el momento de construir, cómo poder recuperarlos y devolverlos a la misma fábrica para poder después reincorporarlos en la cadena. Y fue un proyecto súper interesante y que son esas las iniciativas que hay que ir haciendo, o sea, son pequeñas iniciativas que también van a aportar. Lo que dice Anne es súper cierto, necesita regulación y estas agendas y estas hojas de ruta y lo que te mencionaba antes, eliminar la informalidad, pero cada uno de nosotros como empresas podemos ir aportando en nuestro propio modelo de negocio el ir cerrando ciclos, y eso es súper relevante. Sí, de todas maneras, bueno, yo muy cortito comentarles, yo conozco un proyecto que es la primera escuela sustentable que se hizo en Chile, en la región de Valparaíso, que, o sea, se reutilizaron todos los materiales, fue muy bonito y yo creo que, bueno, si bien es un proyecto chiquitito, pero también es líder por lo menos en cómo además se puede convertir en un foco turístico un proyecto inmobiliario, no una construcción donde sea ejemplo, no solamente para las personas acá que viven en Chile, sino que de otros países vengan a ver, ¿no?, este tipo de construcciones sustentables. Álvaro, ustedes con Regimac que tienen esta experiencia de gestión, ¿no?, de residuos de forma sustentable, ¿cómo ves esta pregunta que sale acá, ¿no?, que finalmente la construcción es lo que destaca? A ver, voy a partir por la extracción. Yo creo que en la extracción hay una gran cantidad de residuos, pero la gracia que tiene es que cuando tú planificas la extracción de un material, se supone que en el fondo la base de un producto que vas a realizar, que vas a hacer. Y por lo tanto, tú puedes planificar perfectamente bien la disposición de los, digamos, de los inertes, de los elementos que no vas a emplear. Y los puedes, digamos, disponer de tal manera que no contagien, que no produzcan un efecto sobre el medio ambiente. Y esa es una de las ventajas que tiene cuando tú proyectas la extracción. Ahora, puede que haya algunos pequeños productores que no tengan ese cuidado, pero me consta que la gran mayoría de las empresas que realizan estas extracciones, ellos sí tienen el buen cuidado de disponer en el proyecto los residuos o lastre, digamos, que les va quedando. La segunda parte, con respecto a la fabricación o producción, yo diría que ahí, en general, los proyectos permiten, la mayoría de las veces, reciclar y reutilizar inmediatamente el material, antes de que ese material, por ejemplo, pierda cualidades o tenga una condición que no le sea posible reutilizar. Pero en general, la gran mayoría de la producción es posible reutilizarla o reciclarla y por lo tanto los residuos debieran ser mínimos. Yo recuerdo muchos años atrás cuando partió esta idea, y voy a hablar más o menos de unos 20 años atrás, quizás 18 años atrás, uno podía contemplar una serie de industrias, especialmente de morteros, de materiales de hormigón, de morteros, en que se desechaba el material que quedaba con fallas. Pero eso se fue perfeccionando de inmediato, porque se dieron cuenta que al reutilizarlo de inmediato
no se perdía. En cambio, la dejación, la desidia, o por último, la falta absoluta digamos, de valor en ese material que se perdía, lo iba dejando botado en los patios. Hoy día eso ya no existe, porque se ha mejorado a tal punto el proceso que si hay algún material que tiene alguna falla, automáticamente se recicla y se reinstala, se vuelve a utilizar en el proceso. Con respecto a la construcción, yo diría dos cosas importantes. La primera es que en la medida en que la construcción se vaya industrializando, vale decir, que en el proyecto BIM se pueda determinar y utilizar medidas que sean lo más, dentro de lo posible, medidas que sean industrializables o que provengan de la industria, va a haber menos necesidad de recorte y de hacer mejoras. Hoy día, por ejemplo, gran parte de la enfierradura de un edificio prácticamente viene preparada de afuera, de tal manera que también los recortes de metales, de hierro, son menores. En las paneles, por ejemplo, en los paneles divisorios, gran parte de ellos vienen recortados y dimensionados en la medida previa, de tal manera que en la construcción no se genere ese sobrante o esa pérdida o ese elemento. Álvaro, tenemos que ir a la siguiente pregunta, para que quieras decir algo más cortito, porque nos quedan varias preguntas todavía. Ya. No, mira, yo te diría básicamente lo más increíble es que en la construcción que se hace en hormigón, lo que más residuo llega a disposición final es la madera. Lo cual para mí es una cosa increíble, nada más. Lo habían mencionado antes. Vamos a después profundizar. Mira, vamos con la siguiente pregunta, que es ¿qué procesos productivos y materiales son útiles para promover la reutilización y el reciclaje? Vamos a ver qué contestan entonces en menti.com utilizando el código, como vemos ahí arriba. Recuerden que también está que es Question and Answers, donde se meten a menti.com y a la entrada ahí dice Questions and Answers, ahí pueden también mandarle preguntas a los panelistas, ya no solamente las que van apareciendo acá con la gráfica, sino que también podemos generar más preguntas, así que yo las voy leyendo mientras aparezcan, ¿no? Porque estoy viendo que están mandando hartas por el chat del Zoom, pero tienen que hacerlas a través de el Q y el A. Ya, veamos, ¿qué están respondiendo acá? ¿Qué procesos productivos y materiales son útiles para promover la reutilización y el reciclaje de la madera en prefabricados? Estamos viendo ahí una de las respuestas, a ver qué más responden. Vamos a ver. Porque además es importante también saber si es mejor reutilizar o reciclar, ¿no? Te aprovecho de preguntar, Anne, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Qué procesos productivos y materiales son útiles para promover la reutilización y reciclaje? Y si tú crees que es mejor reutilizar o reciclar, Anne. La última pregunta no lo sé. Obviamente primero la reutilización siempre debe que ser un primer esfuerzo, decimos, porque ahí es donde menos energía lo vamos a poner de nuevo en ese mismo producto. Entonces, definitivamente, en el sentido global de cuánta energía estamos poniendo en los productos, eso sería la primera posibilidad. Pero igualmente el reciclaje creo que no solo va al reciclaje, como si estamos viendo la producción completa, no solo es la reciclabilidad que es importante en el producto, pero también de la incorporación de materia prima reciclada. Entonces, eso también es como un sector o un parte de la producción muy, muy, muy importante a donde se puede promover, decimos, la economía circular, reincorporando materiales reciclados. Y en la construcción, especialmente en la parte de plásticos, es como predeterminado por eso, porque tienen muchísimos materiales que son de plástico, son hechos de plástico y tienen una alta posibilidad de reincorporar una materia prima secundaria, o sea, un repellet, un regranulado de plásticos. Entonces ahí, y creo que eso también se destacó en la hoja de ruta, hay mucho posibilidad de innovar en la economía circular,
Y hay como poniendo una iniciativa, por ejemplo, Acipla está haciendo un APL, que probablemente ese sistema conocen todos, ese tipo de iniciativa, de fomentar la reincorporación de plásticos reciclados en productos. Entonces ahí es, para todo el sector construcción, súmense a ese APL, es muy interesante y ver cómo eso es pueden muy incorporar la importante. economía circular en esta parte. Sí, muy importante. Mira, si voy a leer alguna respuesta, dice diseño, diseño, diseño. Después, lo más importante es la reducción en el origen, pero el uso de materiales reutilizables es importante para reducir ya la disposición. Después, la clave está en el diseño arquitectónico y, en segundo, conseguir también la reutilización y el reciclaje en los proyectos, ¿no? De especialidades. Bueno, era temas que hablábamos ayer, el tema del diseño, que es súper importante, que lo tocó Jamie. También, por ejemplo, proveedores, ¿no? Que centralicen el proceso del reciclaje y también puede ahí darle la revalorización a los residuos, también los residuos de planchas, eso también es otro tema. Después, todo residuo de hormigón se puede ya ahí reducir también y debería ser usado como relleno. ¿Qué opinas tú, Verónica, sobre esto? ¿No? ¿Se realizan estos procesos en Chile? Tú, bueno, comentabas algunos casos. ¿Es mejor reutilizar o reciclar? Ustedes también como discípulos que tienen alta experiencia con esto. Mira, lo que hay que no olvidar es algo que mencionó tangencialmente Anne, y que aquí estamos hablando de reducir la cantidad de recursos vírgenes, ¿cierto? Por lo tanto, cuando analizas cuál de las alternativas es mejor, va a depender de cuántos recursos utilizas para cada una de ellas. Podría darse la combinación, dado situación territorial, dado el tipo de material, y haciendo el análisis, digamos, de ciclo de vida de eso, podría darse que el reciclaje pudiese ser ambientalmente mejor que la reutilización. Pero es poquísimo los casos y tiene mucho que ver también con la posición geográfica, y etcétera. Así como el desarrollo de esa industria, ¿cierto? Porque otra cosa que mencionaban que es súper relevante es decir, bueno, ¿cómo nosotros efectivamente desarrollamos una industria de reciclaje? Es haciendo que esa planta de reciclaje después haga algo con eso que recupera y lo transforma en otra cosa, y lo ideal es que eso vuelva a ser lo que fue en un inicio, ¿cierto? Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que la reutilización en general es la respuesta. Existen casos específicos donde probablemente el reciclaje va a ser la alternativa. Ahora, en todo lo que tiene que ver con el proceso de construcción, que ya, de hecho, ya lo mencionaban, ¿no? O sea, es decir, por ahí salía algunas cosas, es decir, bueno, temas de prefabricados, eliminar despuntes, cortes, que las maderas después puedan ser reutilizadas, ¿cierto? Para otro espacio. Ahí hay un desafío de, bueno, hay como un modelo de negocio paralelo en torno a eso, ¿cierto? Decir, bueno, entonces, ¿quién recupera todo eso? ¿Dónde se guarda y cómo se va a la siguiente obra? ¿Cierto? Y ahí hay un potencial, yo creo, enorme, no solo para mejoras en términos ambientales, pero hay incluso un potencial de negocio ahí. Eso te iba a decir, o sea, es muy, muy relevante lo que dices, porque yo creo que los residuos son un gran negocio. O sea, si se sabe ver el foco, ¿no? O sea, puede generar un emprendimiento, una empresa y hacer estas asociatividades con la industria de la construcción, sin duda. Exacto, totalmente. Sí. Bueno, Verónica, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que también, bueno, estamos hablando del mismo tema. Recuerden que ustedes nos pueden mandar sus preguntas por el Q y el A, ¿no? Para hacerlas. Mira, dice, ¿qué necesitamos para incentivar la reutilización y reciclaje de residuos? Que estamos hablando del mismo tema, pero la idea es que ustedes también, pero que ustedes puedan ahí poner su respuesta. ¿Qué necesitamos para incentivar la reutilización y reciclaje de residuos? Y por supuesto la importancia de la clasificación y las normativas que sirven para subsidiar. Yo creo que los incentivos que lo hablaba antes las hermanas Morris es clave, ¿no? Los incentivos para poder también concretar esto. Álvaro, ¿tú qué opinas, ¿no? Al respecto? Mira, mi opinión simplemente es que si tú puedes reutilizar algo, tienes que verlo antes de que lo califiques de residuo. Si algo se puede reutilizar, nunca va a ser un residuo. Eso es lo primero. De tal manera que la pregunta no creo que sea la correcta, digamos.
Yo sí creo que frente a un proyecto de, ya sea de desmontar o sea de construcción, o en la misma proyecto de construcción, tú tienes que estudiar y ver las posibilidades de, eso, de los materiales que estás empleando, qué podría suceder el día de mañana cuando tú demuelas o desconstruyas lo que estás haciendo. Lo segundo, que es importante, digamos, es emplear materiales siempre, sobre todo en los insumos, diría yo, más que en los materiales de construcción misma. Los insumos, a ver si moldaje, andamiaje, cosas de ese tipo, cada vez tú debes utilizar materiales más reutilizables. O sea, yo recuerdo antiguamente los andamios todos se hacían con madera y cuestiones de ese tipo. Hoy día ese material perfectamente bien lo puede hacer montable y desmontable y lo arrienda. Y de tal, ese, por ejemplo, eso es un ejemplo de reutilización y no pérdida. Y así puedes hacer muchas otras cosas. Lo que yo indicaba anteriormente, si tú industrializas la construcción, ¿vale? Es decir, te llegan los productos casi terminados, de acuerdo con el proyecto inicial, el BIM, no vas a tener prácticamente residuos de la construcción en la obra. Cosas elementales, terminaciones, cosas muy pequeñas, y vas a reducir enormemente los escombros. Ese proceso yo creo que ya lo están empleando. La cantidad de escombros que se retira Regemac actualmente es muy inferior a lo que retiraba hace 15 o 10 años atrás. Así que yo creo que este proceso ya se inició, felizmente. Perfecto. Álvaro, le quiero dar el pase también a Anne. Anne, ¿qué normativas, no, pueden servir para también subsidiar? Cuéntanos un poco al respecto, y de ahí voy a ir comentando algunas respuestas, porque, a ver, cortito me dice el cambio educacional y cultural, infraestructura para la valorización, ¿no?, de los residuos en la construcción, generar modelos de negocio rentables, atractivos para la inversión, eso es súper importante. Capacitaciones en la mano de obra también es relevante, normar, obligar, planificar para evitar, ¿no?, sobrantes y bajar los costos. ¿Qué crees tú, Anne? ¿Qué nos puedes dar tú de información sobre tu experiencia? Bueno, como he mencionado antes, una de las políticas públicas que económicamente empujan o incentivan, decimos, ese tipo de reciclaje y reutilización es exactamente la idea que mencioné antes, que nosotros lo vemos como una herramienta de la economía circular. Entonces ahí van desde los sistemas de gestión que se van a formar, que es la forma como cumplir con la ley. Desde esos sistemas van a incentivar el reciclaje también en las obras. Las obras al final son como grandes consumidores industriales adentro de esa ley y ellos van a tener todos los beneficios de que los sistemas de gestión quieren o deben que también fomentar el reciclaje, van a proveer algunos incentivos que tienen que ver con la separación en la obra. Entonces, ahí eso es un incentivo que viene desde, decimos, los instrumentos públicos. También hay otras iniciativas, otras partes del reglamento que van hacia allá, son por ejemplo, iniciativas del MOP, que uno debe que tener una gradualidad en incorporar algunos materiales circulares. Eso también mencionó la Verónica en su presentación, pero creo que ahí vienen dos cosas. El uno es el incentivo que da una empresa en su mismo particular, su forma de ser proactivo en el tema y incentivar eso en las propias obras con sus trabajadores, etcétera. Y el otro son exactamente esas regulaciones que ojalá no deben que ser tan sobreregulados, porque si hay un empuje particular, ya con eso estamos resolviendo muchos problemas. Yo quisiera agregar algo. Antiguamente, no sé, eso ha ido cambiando, supongo. Antiguamente una obra terminaba todos los materiales en la obra. Vale decir, cuando terminaba la obra, todo, ya sea cercos, por ejemplo, el encerramiento, todo el encerramiento de la obra, todo ese material iba a botadero. En cambio, si ellos se preocuparan de considerar, por ejemplo, el encierro de la obra como un insumo, con paneles reaprovechables, habría un ahorro y habría, por lo tanto, una reutilización del cerco, del cierre.
Y como eso, hay muchas otras cosas que se pueden ir desarrollando de manera de reutilizarlo en la construcción. Como digo, antiguamente todo el material que se empleaba en una obra se terminaba en la obra, vale decir, cuando terminaba la obra, agarraban gran parte de esos materiales y lo mandaban a destino final, a disposición final, a pérdida, porque estaba supuestamente pagado dentro del costo de la obra. Poco a poco han ido cambiando ¿cómo se llama? Concepto, felizmente. Y hoy día, cada día más, y yo creo que hay mucho más todavía que hacer, es sustituir esos materiales que se perdían por suministros reutilizables. Por lo tanto, la reutilización es muy importante darle énfasis. Claro, no, muy, muy claro. Bueno, yo siempre creo que lo principal es reducir antes que reutilizar y reciclar, pero que se aplica en distintos sectores. Mira, nos queda la última pregunta. Y acá me gustaría que nos dijeran ustedes que nos están viendo, ¿cuál crees que es tu rol en este desafío, ¿no? Y ahí vamos a ir comentando, por supuesto, qué necesitamos para implementar la economía circular en la construcción, porque falta mucha innovación, sin duda, hay que promover acciones para el futuro, hacer una gestión para volver a generar recursos, hay muchísimo por hacer. Mientras aparecen las respuestas, ¿cuál crees tú que es tu rol para este desafío desde tu lugar de trabajo? Verónica, para ir cerrando, ¿qué crees tú? Yo soy una fiel optimista y creyente en que las acciones particulares generan un impacto importantísimo en el colectivo. Entonces yo creo que desde cada uno de nosotros en el día a día ir incorporando hábitos más sustentables, eso hace que después, evidentemente en todo lo que queremos hacer, vayamos metiéndole el toque de sostenibilidad. Entonces yo desde el rol, si tuviese un rol en una empresa de la construcción, me uniría, ¿cierto?, a las iniciativas de innovación, de ideación sobre cómo podemos ir incorporando esto en las diferentes etapas. Si tuviera que trabajar en el área de personas, pondría incentivos vinculados a ello. Si tuviera que trabajar en el área de finanzas, me enfocaría en los riesgos ambientales y cómo eso afecta al negocio y por lo tanto le sacaría la ecuación de rentabilidad, que es enorme a esto. Así que me imagino que ahí hay para hacer un montón desde cada uno de los roles individuales. Promover y educar en todos los entremedios, ¿no? Y todos los estamentos, que es lo que hemos estado diciendo. Mira, mejorar en generar productos alternativos, reciclados, con marca de sostenibilidad, que eso es súper importante también, las certificaciones. Después profundizar en los beneficios de la economía circular y promoverla. Tenemos también la innovación, que son los compromisos, atrevernos al cambio. Yo creo que eso es clave, atrevernos al cambio. Muchas veces como que nos da miedo, no sabemos, pero cuando eso uno se lanza a la piscina, claramente puede hacer grandes cambios. Después, mi rol es generar cambios desde ya este impacto, ¿no? Que es mostrar, que es, como tú decías, Verónica, liderar equipo, ser también nosotros gestores. Yo creo que un buen líder puede implementar muchas cosas y contagiar al resto. Después cambiar la cultura de las organizaciones a través de directrices claras desde el directorio de la empresa, promoviendo y mostrando ejemplos exitosos. Ayer también lo hablábamos, que es muy importante contar los proyectos y compartirlos en el directorio de innovación. Anne, tu respuesta para ir cerrando. Sí, estoy muy de acuerdo con la Verónica, que hay mucho que uno particular puede hacer en ese desafío, pero también quiero como mencionar algo que mencionaron las hermanas Mores también, es como tú no puedes hacerlo todo y no puedes hacerlo solo. Entonces, gran parte de la economía circular es la cooperación y la colaboración, y juntarse en estructuras colaborativas y mismo como que estamos haciendo en ProRep es la cooperación entre todos para que eso se empuje como desde un enfoque sistemático también, como que estamos juntando la gente y poniendo toda la cadena de valor
en una mesa y desde ahí empujando la economía circular. Yo creo que ahí nosotros como RIC que estamos asesorando en la economía circular, eso es una lección que todos podemos mejorar un poco también en el parte de construcción, contactarse más con de dónde vienen los insumos, de dónde vienen los materiales y seguir la trazabilidad de los materiales cuando ya están en la casa, como dice la Verónica, la habitabilidad y hasta el fin de la vida de los productos. Sí, ¿no? Y ahí, por ejemplo, contratar expertos, tener un departamento de sustentabilidad, ¿no? Y pensar en el usuario final, porque uno piensa solamente, claro, en la producción, después en la construcción, pero nosotros, ¿no? Los clientes, los que vamos a arrendar o comprar un departamento, por ejemplo, o vamos a ir, ¿no? A un proyecto enorme inmobiliario, también estamos mucho más conscientes con el medio ambiente. Tenemos generaciones que son nuestros hijos e hijas, que son nativos ecológicos, como digo yo, y vamos a valorar mucho más a una empresa que tenga estos lineamientos sustentables. Sin duda. Estamos en un momento crítico que es el cambio climático, en un momento donde tenemos más de 10 años de escasez hídrica en Chile y se viene, o sea, vemos que este es el año más seco de la historia de nuestro país con el año 2019, o sea, estamos viviendo cosas que son realmente preocupantes y todos juntos tenemos que generar el cambio desde el sector industrial, el gobierno, la ciudadanía, la academia, etcétera. Álvaro, tú para cerrar. Mire, yo creo que lo que ustedes mencionaban acá es dar mayor cultura, dar mayor conocimiento, especialmente a los trabajadores de la construcción. Yo creo que ellos tienen que tomar conciencia del cuidado que deben tener con los materiales y cómo deben aplicarlos. Y yo eso veo que no existe, es muy pobre. Yo creo que ahí es un campo enorme donde se puede trabajar entregando enseñanza muy directa, sencilla, simple, que sean bien entendidas. Eso es mi opinión. Buenísimo. Yo quiero agradecerte, Álvaro, Anne, Verónica, por esta increíble conversación. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, están también terminando los otros workshops. De verdad ha sido muy importante. La invitación es a que tomen la iniciativa, a que se motiven a otros, sean líderes, generen estos cambios. Reducir, reutilizar y reciclar. La gestión de los residuos es muy importante en la construcción, la economía circular. Hay una ruta, pero hay que también ser parte de esta meta y por supuesto se viene la ley de responsabilidad extendida del productor y todo lo que estamos viendo en Chile, que seguimos además siendo la presidencia de la COP25, que si bien no tiene tanta relación con este sector, pero o sea, estamos movilizando un montón de iniciativas para enfrentarnos, mitigar y adaptarnos a este cambio climático que también hay mucho por hacer. Así que muchas gracias a ustedes tres y también a la gente que está viéndonos desde sus trabajos, desde sus casas. Hay una encuesta que pueden ahí responderla sobre este workshop de gestión de residuos. También invitarlos a que viene un café en Azum CETEC a continuación, donde vamos a poder seguir conversando con nuestros invitados. Además pueden ingresar a www.cccHC.cl/Nazum para la charla magistral de mañana, para el tercer y último día de esta iniciativa, ¿no? Este gran encuentro donde vamos a poder hablar mañana sobre la transformación digital y cultural del sector. Y además los invito nuevamente al desafío que ayer nos presentó Conrad Eagle, que es construir innovando. Este desafío donde también puedes participar, sobre todo las startups. Yo ya me despido, mañana vamos a estar con este speaker internacional, digo que es David Rogers de Columbia Business School, no se lo pueden perder, vamos a tener también otro invitado internacional que lo anunciamos hace poquito para hablar sobre la captura de dióxido de carbono en las pinturas para reducir la contaminación atmosférica y mucho más. Un abrazo para todos y todas. Chao Álvaro, chao Verónica, chao Ana. Muchas gracias. Nos vemos mañana, nos reencontramos, que estén bien, gracias. Bien, adiós. Chao a todos y todas, fíjense que tengan una linda jornada.